El recién nacido de un poderoso multimillonario desapareció de repente de su lujosa mansión sin dejar rastro. Nadie vio nada. Nadie oyó un solo sonido. Mientras la policía registraba cada rincón y el pánico se extendía, la esperanza parecía perdida. Pero entonces, de la manera más inesperada, una niña pobre encontró al bebé abandonado en un contenedor de basura, detrás de la propiedad. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. En una tarde sofocante, todo estaba patas arriba en la gran casa del multimillonario Thomas Archer. La gente corría de un lado a otro nerviosa y asustada. Su hijo recién nacido, Leo, había desaparecido. El bebé se había esfumado por completo. No había llantos, no había señales de forcejeo, y nadie tenía idea de dónde podía estar. Todos pensaron que lo habían secuestrado. La policía ya estaba registrando la mansión, revisando habitación por habitación y haciendo preguntas. Mientras todo eso ocurría, nadie se dio cuenta de que una niña llamada Luna estaba afuera. Era la hija de la empleada doméstica Merina. Luna jugaba sola en el jardín lateral, aunque no se suponía que estuviera allí. Los adultos estaban demasiado ocupados para notarla. Ella solo era curiosa y le gustaba explorar incluso cuando no se lo permitían. Mientras jugaba Luna, escuchó de repente un sonido extraño que venía del extremo más alejado de la propiedad. No era muy fuerte, pero llamó su atención. Parecía el llanto de alguien, aunque al principio era tan tenue que casi no se oía. Luna dejó de jugar y escuchó con mucha atención. Su curiosidad le hizo querer descubrir de dónde venía. Siguió lentamente ese llanto débil por el patio caminando hacia la parte trasera de la propiedad, donde la gente casi nunca iba. A medida que se acercaba, el sonido se hacía más claro. Era sin duda el llanto de un bebé suave y débil. Luna siguió caminando hasta llegar a un gran contenedor de basura cerca de la zona trasera de la propiedad. Se detuvo frente a él, insegura de lo que iba a encontrar. Respiró hondo y levantó la tapa. Lo que vio dentro la dejó completamente en shock. Era el bebé Leo. Estaba envuelto en un paño sucio y temblaba. Luna se sorprendió tanto que casi cayó hacia atrás. El corazón le latía con fuerza. No sabía cómo había terminado allí, pero sabía que tenía que ayudarlo. Metió las manos rápido, levantó al bebé con cuidado y lo sostuvo en sus brazos. Estaba frío y débil, pero seguía vivo. A Luna le temblaban las manos. Nunca había estado en una situación así. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que necesitaba ayuda. Empezó a gritar llamando a alguien para que viniera. ¡Ayuda! ¡Encontré al bebé!, gritó con la esperanza de que alguien la oyera. Estaba a punto de correr hacia la casa con Leo en brazos cuando ocurrió algo inesperado. Desde lejos, Thomas Archer, el padre del bebé, la vio. Sus ojos quedaron fijos en Luna, sosteniendo a su hijo, y su rostro se llenó de ira. No se detuvo a hacer preguntas. No miró a su alrededor. No vio el contenedor, ni notó lo asustada que estaba Luna. Solo vio a su hijo en los brazos de una niña que no debía estar allí. Sacó conclusiones de inmediato. Su voz retumbó por todo el patio. «¿Qué le hiciste a mi hijo?», gritó furioso. Luna se quedó paralizada. No podía moverse ni hablar. Estaba aterrorizada. Acababa de salvar al bebé, pero ahora ese hombre le estaba gritando. Thomas corrió hacia ella, todavía vociferando, y otras personas empezaron a darse cuenta. Marina, la madre de Luna, también llegó corriendo. Pero Thomas no quiso escuchar ninguna explicación. Estaba convencido de que Luna tenía algo que ver con la desaparición de Leo. Creyó que ella había tomado al bebé y luego lo había tirado a la basura. Nadie se detuvo a escuchar a Luna. Nadie le preguntó qué había pasado en realidad. En ese momento no la trataron como a una heroína. La trataron como a una criminal. Thomas no esperó. Ordenó que despidieran a Marina de inmediato. No le importaron sus años de trabajo ni su lealtad. Lo único que tenía en la cabeza era su hijo y su rabia. Llamaron a la policía enseguida.
Les dijeron que había ocurrido un secuestro y culparon a Luna. Ella ni siquiera entendía qué estaba pasando. Su vocecita intentó explicar, pero no era lo suficientemente fuerte. Dijo que escuchó un llanto y encontró al bebé en el contenedor, pero nadie prestó atención a sus palabras. Marina intentó defender a su hija, pero también la apartaron. La situación era un caos, y en ese instante la verdad no importaba. Todos creyeron lo que Thomas decía. Él era poderoso, rico y estaba furioso. Luna solo podía aferrarse a una idea en su mente. El bebé estaba vivo. Ella lo había ayudado. Había hecho lo correcto. Pero ahora todo iba mal, y no sabía cómo arreglarlo. Luna se quedó allí con lágrimas en los ojos, todavía sosteniendo al bebé Leo, sin saber qué iba a pasar después. No entendía por qué el hombre estaba tan enfadado, ni por qué la gente la miraba con desconfianza. Lo único que sabía era que había seguido un sonido, encontrado a un bebé en peligro y tratado de ayudar. Pero en lugar de recibir agradecimiento, estaba siendo castigada. La gente a su alrededor empezó a hablar, a hacer llamadas y a señalar con el dedo. A nadie le importó su versión de la historia. Solo era una niña y a los ojos de los demás había hecho algo terrible. Pero en su corazón, Luna sabía que había hecho algo bueno. Había escuchado un llanto y había actuado. Aunque tenía miedo, había levantado al bebé y había gritado pidiendo ayuda. Eso requería valentía. Pero ahora nadie lo veía así. Mientras el caos continuaba, la mente de Luna volvía una y otra vez al momento en que escuchó aquel llanto suave. Si no hubiera ido a comprobar, tal vez el bebé, Leo, no habría sido encontrado a tiempo. Pero ahora, en vez de estar a salvo y consolada, estaba rodeada de adultos enfadados, luces intermitentes y voces fuertes. Marina intentó abrazarla para calmarla, pero todo iba demasiado rápido. La policía empezó a hacer preguntas, y alguien incluso le quitó a Leo de los brazos. Luna se sintió vacía, como si hubiera perdido algo muy importante. Había hecho lo que creía correcto, pero el mundo a su alrededor no estaba de acuerdo. Miró a su madre confundida y asustada. No entendía por qué ayudar había llevado a eso. El jardín, que antes sentía como un lugar para jugar, ahora le parecía frío y aterrador. En el momento en que Thomas dio la orden, 2 guardias de seguridad caminaron rápidamente hacia Luna. No hicieron preguntas ni la miraron con amabilidad. Simplemente obedecieron lo que dijo el multimillonario. Luna, asustada y confundida, no se resistió. Solo tenía 10 años y no entendía por qué la trataban así. Los guardias la llevaron al patio trasero, donde había un viejo cobertizo de almacenamiento que se usaba para guardar herramientas y otras cosas. Abrieron la puerta, la empujaron dentro y la cerraron con llave sin decir una palabra. El aire dentro del cobertizo estaba frío y olía a polvo y metal. Luna se sentó en el suelo duro, abrazándose las rodillas. Su pequeño cuerpo temblaba. No era solo por el frío, era miedo. No sabía qué iba a pasar después. No dejaba de pensar en el bebé Leo. Lo había sostenido con tanto cuidado. Lo había salvado. Pero ahora todos creían que había hecho algo malo. No lo entendía. Solo sabía que algo estaba mal y que se sentía muy, muy sola en aquel espacio pequeño y oscuro. Mientras Luna estaba sentada dentro del cobertizo, su madre Marina estaba afuera intentando hablar con Thomas. Lloraba con la voz alta y llena de emoción. «Por favor, es solo una niña», suplicó. «No ha hecho nada malo». Pero Thomas no quiso escuchar. Su rostro estaba lleno de ira. Le gritó a Marina, acusándola de ser una mala madre. «Ni siquiera sabes criar a tu hija y ahora intentas secuestrar a mi bebé», gritó delante de todos. Marina intentó explicarse otra vez, pero Thomas le ordenó que se callara o la despediría de inmediato. Ella se quedó allí impotente. Había trabajado en esa casa durante muchos años, y ahora todo se estaba derrumbando. Su hija estaba encerrada en un cobertizo y no podía hacer nada. El corazón se le rompía, pero también tenía miedo. Sabía que Thomas tenía poder y ella no tenía ninguno. No tenía forma de proteger a su hija en ese momento, y ese pensamiento la hacía sentirse aún peor. Dentro del cobertizo, Luna seguía llorando en silencio. No quería hacer ruido, pero las lágrimas salían de todos modos. Se abrazó con más fuerza.
Le dolían los brazos de haber sostenido antes al bebé Leo. Todavía podía recordar cómo se sentía tibio, pequeño y frío al mismo tiempo. Él había dejado de llorar cuando ella lo tomó en brazos. Ese recuerdo se quedó con ella. Pensaba en él una y otra vez. Era lo único que la calmaba por un momento. Aunque ahora la trataban como si hubiera hecho algo malo, ella conocía la verdad. Había seguido el sonido. Había encontrado al bebé. Lo había ayudado. Nadie más había hecho eso. Ella lo hizo. Pero en lugar de agradecimiento, ahora estaba encerrada sola en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo estaría allí. No sabía si alguien vendría a hacerle daño. Solo era una niña pequeña tratando de hacer lo correcto. Y ahora todo parecía roto. La noche se iba oscureciendo. Afuera del cobertizo, los coches de policía empezaron a llegar. Luna podía oír las sirenas cada vez más cerca. Reconocía ese sonido. Esperaba que quizá alguien le creyera. Tal vez la escucharían. Pero al mismo tiempo tenía miedo. ¿Y si tampoco le creían? ¿Y si pensaban que era una mala persona como Thomas creía? Nunca había estado en problemas antes. Nunca había hecho nada malo. Y ahora la policía venía y ella estaba encerrada en un cobertizo como si fuera peligrosa. Su corazón latía más rápido mientras intentaba prepararse. No sabía qué le preguntarían los policías. No sabía si se la llevarían. Solo sabía que había hecho algo bueno, pero eso la había llevado hasta allí. No entendía cómo podía pasar algo así. No dejaba de pensar, ¿por qué me está pasando esto? No tenía las respuestas. Solo tenía el silencio a su alrededor. El tiempo se sentía muy lento dentro del cobertizo. Luna no tenía forma de saber cuántos minutos u horas habían pasado. Parecía una eternidad. Su cuerpo estaba cansado. Sus ojos pesaban de tanto llorar. Pero se mantuvo despierta esperando con miedo de quedarse dormida por si alguien abría la puerta. Escuchaba voces afuera, pero no podía entender qué decían. Algunas eran fuertes, otras suaves. Deseaba que alguien viniera a hablar con ella. Deseaba que su madre estuviera allí y le dijera que todo iba a estar bien. Pero la puerta seguía cerrada. Ella seguía sola. Su mente volvía una y otra vez al momento en que escuchó aquel llanto suave en el jardín. Ese instante lo cambió todo. Había seguido a su corazón y había hecho lo que creía correcto. Pero ahora sentía que al mundo no le importaba. La verdad parecía no importar. Solo importaba lo que decía el hombre rico, y él creía que ella era culpable. Incluso sentada con miedo, Luna seguía pensando en el bebé. Lo había sostenido. Había visto su rostro. Ahora estaba a salvo. Eso le daba un poco de fuerza. Sabía lo que había hecho aunque nadie más le creyera. No era una niña mala. No intentó hacerle daño a nadie. Solo siguió un sonido y encontró a un bebé que necesitaba ayuda. Ese pensamiento permanecía con ella como una pequeña luz en la oscuridad. La ayudaba a mantenerse tranquila mientras esperaba. No sabía qué diría la policía ni qué haría Thomas después. No sabía si volvería a ver a su madre esa noche. Todo lo que sabía era que había salvado una vida. No entendía por qué las buenas acciones podían llevar al dolor, pero en su corazón creía que había hecho lo correcto. Eso era todo lo que tenía ahora, su verdad y su silencio. En la comisaría, Luna sentía que todo a su alrededor era frío y desconocido. Las luces brillantes le lastimaban los ojos, y la gente que pasaba a su lado no sonreía ni parecía amable. Solo era una niña de 10 años, pero nadie la trataba como a una niña. Los agentes la miraban con rostros serios como si hubiera hecho algo muy grave. Nadie le preguntó si estaba bien. Le dijeron que se sentara en una silla en una habitación pequeña. Su madre Marina se sentó a su lado llorando en silencio. Marina intentó hablar por su hija, pero los agentes le dijeron que guardara silencio. Luna no entendía por qué la trataban así. No había hecho nada malo. Solo había intentado ayudar, pero ahora estaba sentada en una comisaría y todos la miraban como si fuera una criminal. La puerta se abrió y entró una mujer con uniforme policial. Tenía una expresión tranquila pero seria.
Se llamaba la detective Ramos. Se sentó frente a Luna y empezó a hacerle preguntas anotando mientras escuchaba. La detective Ramos habló con claridad y despacio. Dijo que necesitaba saber todo lo que había ocurrido desde el principio. Luna hizo todo lo posible por explicar. Al principio su voz era baja, pero la detective le dijo que se tomara su tiempo. Luna contó que estaba en el jardín, aunque no debía estar allí. Escuchó un sonido extraño como el llanto de un bebé que venía de lejos. Siguió el sonido y caminó hacia la parte trasera de la propiedad. Allí encontró un gran contenedor de basura. Cuando lo abrió, encontró al bebé Leo dentro envuelto en un trapo sucio y temblando de frío. Lo levantó de inmediato y pidió ayuda. No vio a nadie alrededor. No había nadie cerca. Luna explicó que solo quería ayudar al bebé. No entendía por qué la gente pensaba que había hecho algo malo. Contó la verdad tal como ocurrió sin cambiar nada. La detective Ramos la observaba mientras hablaba prestando mucha atención a cada palabra. Cuando Luna terminó de hablar, la detective Ramos se recostó en su silla y no dijo nada de inmediato. Miró sus notas y luego volvió a mirar a Luna. Había algo en los ojos de la niña, algo honesto. No parecía que estuviera mintiendo. Su historia era simple, clara y no cambiaba. Pero la detective también tenía que considerar la otra versión de la historia. La familia Archer ya había dado su declaración. Según ellos, Luna había sido encontrada cerca de una zona restringida donde nadie más debía estar. Dijeron que no tenía sentido que el bebé terminara en el contenedor, a menos que alguien lo hubiera llevado allí. También afirmaron que nadie había visto a ninguna otra persona sospechosa alrededor de la casa. Thomas Archer creía que Luna había tomado al bebé. Estaba furioso y quería que se presentaran cargos. Quería que Luna fuera responsabilizada por lo ocurrido. La detective tenía que tomarse eso en serio. No podía ignorar la versión de la familia, aunque algo no encajara del todo. La detective Ramos volvió a revisar los informes. Les pidió a los agentes que revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad. Pero había un problema. Algunas partes de los videos habían desaparecido. Horas enteras de grabación ya no estaban. Había vacíos en la línea de tiempo, y no estaba claro por qué. La detective frunció el ceño. Aquello era extraño. En una casa tan rica y protegida como la mansión de Thomas Archer, que faltaran grabaciones no tenía sentido. Las cámaras de seguridad debían funcionar todo el tiempo. ¿Quién las apagó? ¿Quién borró los videos? Estaba claro que alguien no quería que ciertas cosas fueran vistas. La detective Ramos pensó en ello con cuidado. Luna era solo una niña. ¿De verdad mogla haber hecho todo eso sola? Podría haber tomado al bebé colocado en el contenedor y luego quedarse cerca sabiendo que la descubrirían. No parecía probable. Pero en ese momento, Luna era la única persona que había sido encontrada cerca del lugar. Estaba en el centro de todo, quisiera o no. Mientras tanto, Luna permanecía sentada en silencio con las manos juntas. Tenía los dedos fríos. Su madre estaba sentada a su lado secándose las lágrimas sin decir nada. Marina tenía miedo por su hija, pero no sabía qué hacer. Había confiado en la gente de esa casa. Había trabajado allí durante mucho tiempo. Ahora todo había cambiado. Finalmente la detective Ramos levantó la vista y dijo que necesitaban más tiempo. Aún no estaba lista para tomar una decisión. No quería acusar a Luna sin pruebas, pero la presión aumentaba. Thomas Archer había vuelto a llamar preguntando por qué no se había hecho nada. No le importaba que Luna fuera una niña. Creía que era culpable. La detective Ramos le dijo que la investigación seguía en curso. Explicó que aún había preguntas sin respuesta. Luna no podía irse libremente, pero no sería acusada hasta que se aclarara lo de las grabaciones desaparecidas. En la comisaría todos estaban tensos. Era un caso con demasiados detalles extraños y muy pocos hechos claros. La detective salió de la habitación por un momento y Luna se apoyó en el brazo de su madre. No sabía qué pasaría después. No sabía si la gente le creería. Estaba cansada y tenía hambre, pero no dijo nada. Intentaba ser valiente. Su madre le susurró suavemente que todo estaría bien, aunque ella misma no estaba segura. En otra sala, la detective Ramos habló con su equipo.
Les dijo que siguieran investigando las grabaciones de las cámaras. Alguien había borrado esos archivos y necesitaba saber quién. También pidió una lista completa de todas las personas que tenían acceso a la parte trasera de la propiedad. Algo no encajaba, y no quería apresurarse a culpar a la persona equivocada. De vuelta en la pequeña habitación, Luna esperó. Miró las paredes desnudas y el suelo frío. Pensó en el bebé Leo. Esperaba que ahora estuviera a salvo y calentito. Ella lo había salvado. Lo sabía. Pero ahora solo podía esperar en silencio con la esperanza de que alguien más también lo creyera. Después de verse obligada a abandonar la mansión marina, no tuvo otra opción que llevar a Luna a la casa de su hermana Beth. Estaba ubicada en un barrio pequeño y sencillo en las afueras de la ciudad. La casa era vieja y tenía pocas habitaciones, pero estaba limpia y era acogedora. Marina cargaba una pequeña bolsa con ropa, y Luna caminaba a su lado todavía confundida y cansada. Beth abrió la puerta y las abrazó a ambas. No hizo demasiadas preguntas, solo dijo que podían quedarse todo el tiempo que necesitaran. Luna miró alrededor de la pequeña sala de estar. Era muy diferente de la gran mansión donde su madre había trabajado. No había muebles lujosos ni suelos brillantes, pero se sentía segura. Marina se sentó en el sofá y soltó un suspiro profundo. No había dormido bien en días. Luna se quedó cerca de ella sin decir mucho. Su mente estaba llena de recuerdos. Pensaba una y otra vez en el bebé, el cobertizo, la comisaría. Todo había pasado tan rápido, y ahora estaba en un lugar nuevo con demasiados pensamientos en la cabeza. Aunque ya no estaban en la mansión, el problema no había desaparecido. La historia se había difundido rápidamente. Los reporteros ya la habían compartido en la televisión y en Internet. Usaban grandes titulares como niña pobre involucrada en el escándalo del bebé del multimillonario, y secuestradora o heroína. El nombre de Luna no siempre aparecía, pero la gente empezaba a reconocer su rostro. Algunos creían que había hecho algo malo. Otros no estaban seguros. Marina intentó proteger a su hija de las noticias, pero estaban por todas partes. Los vecinos susurraban cuando pasaban. Algunos se quedaban mirando. Luna no quería salir de la casa. Se sentía avergonzada aunque sabía que no había hecho nada malo. Pasaba la mayor parte del tiempo en el pequeño dormitorio de Beth, acostada en la cama o sentada en silencio junto a la ventana. Por las noches tenía pesadillas. Se despertaba sudando y temblando, recordando al bebé llorando dentro del contenedor. A veces lloraba sin hacer ruido, secándose las lágrimas rápidamente, para que su madre no se preocupara. No quería ser una carga. Los días pasaban lentamente en la casa de Beth. Marina empezó a ayudar con las tareas de la casa como forma de agradecer. Y Beth hizo todo lo posible para que se sintieran como en casa. Le dio a Luna comida caliente y ropa limpia. Pero incluso con todo ese cuidado, Luna seguía sintiéndose pesada por dentro. No jugaba. No sonreía. No dejaba de pensar en lo que había pasado. Recordaba cómo había levantado al bebé Leo, cómo había intentado ayudar, y cómo todo salió mal después. No entendía por qué la gente pensaba que era culpable. Ella solo había seguido un sonido y había actuado. Ese recuerdo no la dejaba en paz. Una tarde se sentó afuera en los pequeños escalones frente a la casa mirando la calle. Cerca otros niños jugaban y la gente caminaba con sus bolsas de compras. Parecía un mundo diferente, uno en el que nada terrible había ocurrido. Luna ya no sentía que perteneciera a ningún lugar. Era solo una niña que había intentado ayudar y terminó herida. No sabía cómo arreglar las cosas. No sabía si algún día todo volvería a sentirse normal. Mientras Luna estaba sentada afuera, un niño del vecindario pasó caminando. Tenía más o menos su edad, el cabello desordenado y una cara alegre. La miró un momento y luego se detuvo. «Hola», dijo sonriendo. Luna lo miró pero no respondió. Pensó que tal vez diría algo cruel, pero en lugar de eso, el niño la señaló y dijo: «Tú eres la niña de la tele, ¿verdad la que salvó al bebé?» Los ojos de Luna se abrieron de par en par. No sabía qué decir. El niño metió la mano en el bolsillo y sacó una galleta pequeña y aplastada.
No era gran cosa, pero se la ofreció con una gran sonrisa. Toma, dijo. Eres valiente. Luna tomó la galleta lentamente y lo miró. Era algo muy pequeño, pero hizo que su corazón se sintiera más liviano. Alguien le creía. Alguien había visto su historia y pensaba que había hecho algo bueno. Era la primera vez desde que todo ocurrió que se sentía vista de una forma positiva. Sonrió un poco, solo una pequeña sonrisa, pero era real, y en ese momento lo significaba todo para ella. Ese pequeño instante con el niño se quedó con Luna. Después de que él se fue, sostuvo la galleta en la mano durante mucho tiempo antes de comérsela. No se trataba del dulce. Se trataba de la palabra que él había dicho, valiente. Nadie la había llamado así antes. Todos los demás la miraban como si fuera un problema. Incluso la policía no estaba segura de ella. Pero ese niño que ni siquiera la conocía, la había llamado valiente. Esa palabra se quedó en su mente. Por primera vez en días no sintió ganas de esconderse. Volvió a entrar a la casa y le contó a su madre lo que había pasado. Marina la abrazó con fuerza y le dijo que estaba orgullosa de ella. Pasara lo que pasara, Luna empezó a sentirse un poco más fuerte. Solo una persona creyendo en ella fue suficiente para encender una pequeña chispa de esperanza. Todavía tenía un largo camino por delante, y las cosas aún no estaban bien. Pero ese pequeño momento le recordó que la verdad seguía allí. Ella había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, Luna se despertó un poco más temprano de lo habitual. Se levantó, se lavó la cara y se sentó a la mesa de la cocina. Beat le sonrió y le dio un poco de pan con mantequilla. Marina miró a su hija con una mezcla de sorpresa y alivio. Era la primera vez que Luna iba sola a la cocina desde que habían llegado. Comieron juntas en silencio, pero era un silencio tranquilo. Luna no habló mucho, pero algo dentro de ella había cambiado. No estaba sonriendo todo el tiempo ni se sentía de repente feliz, pero ya no estaba tan triste como antes. Ese único gesto amable de un desconocido la había ayudado a empezar a sanar, aunque solo fuera un poco. Seguía soñando con el bebé. Seguía recordando cada detalle, pero ahora también recordaba que alguien la había visto como una heroína, y tal vez, solo tal vez, más personas llegarían a ver la verdad también. Luna no sabía qué le depararía el futuro, pero sentía un poco de esperanza, y eso era suficiente por ahora. La detective Ramos volvió a buscar a Luna. No podía olvidar lo que la niña había dicho durante la entrevista. Había algo en sus palabras que sonaba verdadero. La detective había visto a muchas personas mentir, pero Luna no parecía una de ellas. Estaba asustada, pero había contado su historia con claridad. Ahora, después de revisar más pruebas, las cosas empezaban a parecer aún más extrañas. Ramos volvió a revisar las grabaciones de seguridad de la mansión Archer. Las cámaras que debían mostrar la parte trasera de la casa, especialmente la zona cercana al contenedor, no funcionaban. Los archivos estaban allí, pero habían sido dañados o borrados. Le pidió al equipo que revisara otra vez, pero la respuesta siempre era la misma. Archivos corruptos, horas desaparecidas. Eso no podía ser un accidente. Alguien había borrado algo importante. Ramos recordó las palabras de Luna. Ella había estado jugando en el jardín lateral y había seguido un sonido. La detective empezó a comprobar cuánto tiempo había estado Luna allí, y si siquiera era posible que hubiera hecho lo que la acusaban de haber hecho. Después de revisar registros telefónicos, horarios de la casa y algunos testimonios, Ramos descubrió algo importante. Habían visto a Luna en otra parte de la propiedad poco antes de que encontraran al bebé. El horario no coincidía con la versión que decía que ella había sido quien se lo llevó. Habría sido imposible que hiciera todo eso sola en el poco tiempo que estuvo sin supervisión. Había demasiadas cosas que no encajaban. Luna no tenía tiempo suficiente para caminar hasta la parte trasera, abrir el contenedor, colocar al bebé dentro, y luego estar de pie con él en brazos cuando Thomas la vio. Ahora la detective Ramos tenía una pregunta más grande. Si Luna no lo hizo, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué intentaría ocultarlo? Le dijo a su equipo que parecía que otra persona había dejado allí al bebé, y no quería ser descubierta. Alguien quiere ocultar quién dejó realmente al bebé allí.
Dijo con seriedad, esto lo cambia todo. Ahora la investigación debe tomar otra dirección. La familia Archer había insistido desde el principio en que Luna era culpable. Thomas Archer había sido ruidoso y firme en sus declaraciones. Creía lo que había visto con sus propios ojos Luna, sosteniendo al bebé cerca de un lugar donde no debía estar. Pero ahora la detective Ramos veía que la verdad podía ser distinta. Empezó a observar a la familia Archer con más atención. ¿Quién más tenía acceso a las cámaras? ¿Quién podía borrar las grabaciones? ¿Y a quién le convenía culpar a alguien como Luna? Eran preguntas difíciles, pero necesitaban respuestas. Ramos sabía que enfrentarse a una familia poderosa no era fácil. Los Archer tenían dinero, abogados e influencia. Pero la verdad no dependía del dinero. La detective aún no estaba lista para acusar a nadie, pero sabía que tenía que seguir adelante. Regresó a la casa de Beat, donde Luna y Marina se estaban quedando, y pidió hablar con ellas de nuevo. Marina abrió la puerta nerviosa pensando que algo malo había ocurrido. Pero Ramos sonrió con suavidad y dijo, «Les creo y vamos a demostrarlo». Después de todo lo que había pasado, por fin, alguien estaba escuchando. Marina la invitó a pasar. Luna estaba en la pequeña habitación sentada con un libro. Cuando vio a la detective se levantó despacio. No sabía qué esperar. Ramos se sentó y le dijo a Luna que creía su historia. Le explicó lo de las cámaras y las grabaciones desaparecidas. Le dijo que Luna había estado lo suficientemente lejos de la zona restringida durante el tiempo necesario como para no haber podido hacer lo que la acusaban. Luna escuchó con atención. Tenía las manos quietas pero los ojos llenos de preguntas. Ramos le dijo que alguien había querido hacer parecer que ella era culpable, pero que sabían que eso no era cierto. Luna miró a su madre, que asintió con lágrimas en los ojos. Por primera vez alguien con poder estaba de su lado. No arreglaba todo de inmediato, pero les daba algo que antes no tenían una oportunidad para defenderse. Y aunque Luna solo era una niña, sabía lo que eso significaba. Después de escuchar todo, se enderezó un poco más. Su voz era suave pero firme. «Probaré que yo lo salvé», dijo. Sus palabras estaban llenas de determinación. Ramos asintió. «Lo haremos juntas». Marina seguía teniendo miedo, pero apoyaba por completo a su hija. Siempre había creído en Luna. Ahora que la detective estaba revisando el caso de nuevo, Marina sintió que la esperanza crecía. La casa seguía siendo pequeña y tenían poco dinero. Pero ese momento significaba más que cualquier otra cosa. Luna ya no estaba sola. Tenía a alguien de su lado que realmente podía ayudarla. Ramos prometió continuar con la investigación. Hablaría con más personas, revisaría más registros y seguiría cada pista hasta que saliera la verdad. No sería fácil, pero Luna ya había demostrado lo fuerte que podía ser. Marina abrazó a su hija con fuerza. Aunque todo había sido injusto, ahora había un camino hacia adelante, y lo recorrerían juntas. La verdad no permanece oculta para siempre. Poco a poco estaba empezando a salir a la luz. En los días siguientes, Ramos siguió trabajando. Les dijo a Luna y a Marina que se mantuvieran a salvo y fuertes. La detective les advirtió que las cosas aún podían complicarse. La familia Archer podía intentar protegerse, sobre todo si alguien dentro de la casa había hecho algo malo. Pero ahora Luna tenía algo poderoso de su lado: pruebas y apoyo. Ramos había hablado con miembros del equipo de detectives y algunos de ellos también creían en Luna. Ahora habían comenzado a revisar los registros de quién accedió al sistema de seguridad. Estaban reuniendo pruebas para entender quién tenía la capacidad de borrar las grabaciones y por qué lo hizo. Ramos compartía con Luna todo lo que podía. Ella escuchaba con atención. No entendía todas las partes técnicas, pero entendía algo muy importante. Por fin la gente estaba mirando lo que realmente había pasado. Ya no era solo una niña pequeña acusada de algo terrible. Ella era alguien que decía la verdad. Y con cada pequeño paso hacia adelante, la justicia se sentía un poco más cerca. Era una noche lluviosa cuando todo cambió. Luna estaba sentada en silencio en la sala de estar de la tía Beat, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo.
Marina y Beat estaban recogiendo después de la cena cuando alguien llamó a la puerta. Era tarde y no esperaban a nadie. Beat abrió la puerta lentamente y miró alrededor. No había nadie afuera, pero en el suelo había un pequeño sobre. Lo recogió confundida. Dentro había una nota escrita con letras simples. Lo vi todo. Reúnete conmigo a las 10 p.m. en Fountain Park. No había nombre ni firma, solo esas frases cortas. Beat le mostró el mensaje a Marina y ambas mujeres le dijeron de inmediato a Luna que no podía ir. Era demasiado peligroso. No sabían quién había enviado la nota ni por qué. Marina fue firme. Dijo que Luna ya había pasado por demasiado. Pero Luna sintió algo fuerte en el pecho. Creía en el mensaje. No sabía cómo, pero sentía que era importante. Aunque le dijeron que no, Luna esperó el momento adecuado y tomó su decisión. Esperó hasta que Marina y Beat se quedaron dormidas. Se movió despacio tratando de no hacer ruido. El corazón le latía con fuerza. Se puso la chaqueta, abrió la puerta principal con cuidado y salió. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era más suave. Las calles estaban tranquilas. Conocía el camino al Fountain Park. No estaba lejos, solo a unas pocas cuadras. Caminó rápido mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la siguiera. Sus zapatos se mojaron y el cabello se le pegó al rostro, pero siguió adelante. No sentía miedo, solo nervios. Cuando llegó al parque estaba vacío. Los bancos estaban mojados y las luces parpadeaban un poco. Esperó cerca de la fuente con las manos juntas. Unos minutos después vio a alguien acercarse. Era un hombre alto con una chaqueta con capucha. Se detuvo frente a ella y se quitó la capucha. «Mi nombre es Davy», dijo. «Antes trabajaba en la mansión Archer». Luna lo miró sorprendida pero tranquila. Aún no dijo nada. Davy metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña memoria USB. La sostuvo en alto. «¿Esto tiene un video de un sistema de cámaras de respaldo?», dijo. Luna la miró fijamente tratando de entender. Davy explicó que la mansión tenía un segundo sistema de seguridad que no muchos conocían. Él había ayudado a instalarlo cuando aún trabajaba allí. Después de enterarse de lo que le había pasado a Luna, revisó el sistema y encontró algo que había sido ocultado. «Vi la verdad», dijo. Luego le contó lo que aparecía en el video. Mostraba a una mujer que parecía ser Camila, la asistente personal de la señora Archer, llevando al bebé Leo en brazos. Caminaba hacia la parte trasera de la propiedad y lo colocaba dentro del contenedor. Luego, horas más tarde, la misma mujer regresaba, pero esta vez con los brazos vacíos. Luna sintió que se le cortaba la respiración. Siempre había sabido que no había hecho nada malo, pero oírlo en voz alta hizo que un peso se levantara de sus hombros. Davy la miró y dijo: «Tú no hiciste esto, Luna. Y ahora podemos probarlo». Ella miró la memoria durante un largo momento antes de guardarla en el bolsillo. Las manos le temblaban no por el frío, sino por todo lo que estaba sintiendo. Levantó la vista hacia Davy y asintió. «Gracias», susurró. Davy le sonrió levemente y le dijo que tuviera cuidado. Explicó que no quería involucrarse más, pero que no podía quedarse callado después de ver lo que realmente había pasado. Luego se dio la vuelta y se alejó perdiéndose en la calle oscura. Luna se quedó allí unos minutos más. Miró alrededor del parque silencioso y luego regresó a casa. La lluvia casi había cesado. Su ropa estaba mojada y sus zapatos llenos de barro, pero no le importó. Lo único que importaba era lo que llevaba en el bolsillo. Por primera vez desde aquel horrible día en la mansión, tenía algo real, pruebas, la verdad. Y ahora nadie podría decir que estaba mintiendo. Tenía la evidencia que podía cambiarlo todo. Cuando Luna llegó a casa, todo seguía en silencio. Abrió la puerta despacio y la cerró detrás de ella. Volvió al pequeño dormitorio donde había estado durmiendo. El corazón aún le latía con fuerza. Sacó la memoria del bolsillo y la miró otra vez. Luego, sin encender la luz, se sentó en la cama. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza.
Eran una mezcla de sentimientos, alivio, rabia, esperanza e incluso un poco de alegría. Había pasado tantos días sintiendo que el mundo entero estaba en su contra. La habían mirado como si fuera mala. La habían encerrado en un cobertizo. La habían tratado como a una criminal. Pero ahora tenía algo que mostrarles. No sabía cómo se desarrollaría todo a partir de ese momento, pero sabía que había dado un paso importante. Se limpió el rostro con la manga y se acostó aún sosteniendo la memoria USB en la mano. Era pequeña, pero para ella, se sentía como lo más poderoso del mundo. A la mañana siguiente, Marina se despertó y vio a Luna dormida completamente vestida y aferrando algo en la mano. Se acercó con cuidado y vio que era la memoria USB. Al principio no entendió, pero Luna abrió los ojos y se incorporó. «Mamá, tengo pruebas», dijo. Marina la miró confundida y Luna le explicó todo el mensaje del encuentro en el parque el hombre llamado Davy y lo que aparecía en el video. Marina se sentó impactada escuchando cada palabra. No sabía qué decir. Luna le entregó la memoria. «Tenemos que mostrarle esto a la detective Ramos», dijo. Marina asintió lentamente. Tenía miedo, pero sabía que Luna tenía razón. Aquello podía ser justo lo que necesitaban para limpiar el nombre de su hija. La tía Bat entró en la habitación y también le contaron todo. Todas entendieron que aquello era muy serio. Luna había arriesgado mucho al salir de noche, pero había encontrado algo importante, algo que por fin podía hacer que la verdad saliera a la luz. Y Luna, aunque solo era una niña, nunca había estado tan preparada. La detective Ramos recibió la memoria USB de manos de Luna y Marina temprano esa misma mañana. Fueron juntas a la comisaría. Luna se sentó en silencio mientras su madre hablaba la mayor parte del tiempo al principio. Cuando la detective abrió el archivo de video y lo vio, la sala quedó completamente en silencio. No había ninguna duda en su mente. Reconoció con claridad a la persona del video. Era Camila, la asistente personal de la señora Archer. Ramos revisó la grabación más de una vez para estar segura. La mujer en la pantalla llevaba al bebé Leo en brazos. Miraba a su alrededor con cuidado, como asegurándose de que nadie la viera. Caminó directamente hasta el contenedor y dejó al bebé dentro. Luego, horas más tarde, la misma mujer regresó, pero esta vez con los brazos vacíos. Ramos pausó el video y miró a Luna. «Decías la verdad», dijo. Luna asintió lentamente sin sonreír, pero sintiendo un alivio que no había sentido antes. Ramos se levantó y le dijo a su equipo que preparara un informe completo. Ahora tenían pruebas reales, y era momento de actuar. La policía se movió con rapidez. Con el video en mano ya no podían ignorar lo que realmente había ocurrido. Ramos ordenó que localizaran a Camila y la llevaran a interrogarla. No sería fácil, pero la investigación ahora tenía una dirección clara. Mientras tanto, la noticia del video empezó a difundirse. La historia que antes presentaba a Luna como sospechosa comenzó a cambiar. La gente empezó a hacer otras preguntas. ¿Por qué Camila se llevó al bebé? ¿Por qué la familia Archer había culpado tan rápido a Luna? ¿Y por qué se habían borrado partes de las grabaciones de seguridad? Thomas Archer, antes respetado y admirado, ahora enfrentaba fuertes críticas públicas. Los reporteros que antes habían llamado culpable a Luna, ahora escribían titulares llenos de dudas. ¿Había dicho la verdad la niña desde el principio? ¿Nuevas pruebas en el caso del bebé Archer? La opinión pública estaba cambiando. La gente empezaba a ver a Luna no como una criminal, sino como una niña valiente atrapada en los secretos de una familia poderosa. La historia estaba lejos de terminar, pero la verdad comenzaba a brillar. La detective Ramos se comunicó con Marina y le preguntó si Luna podía volver a la comisaría. Esta vez no como sospechosa, sino como testigo. Luna no dudó. Aceptó ir y responder a todas las preguntas. Ramos se aseguró de que Luna estuviera protegida. Organizó el encuentro en un espacio tranquilo y privado. Luna llegó con su madre a su lado. La detective explicó que el papel de Luna en la investigación había cambiado. Ya no estaba bajo sospecha. Ahora sus palabras ayudarían a completar el rompecabezas. Luna respondió a las preguntas con claridad.
Habló del día en que ocurrió todo de lo que escuchó en el jardín y de cómo siguió el sonido. Contó la misma historia otra vez y esta vez todos le creyeron. Los agentes en la sala escuchaban con atención. Ya no había miradas frías ni dudas en sus ojos. Ramos le dijo a Luna que su valentía había ayudado a que el caso tomara un nuevo rumbo. Había enfrentado algo muy difícil, pero no se había rendido. Se había mantenido firme y había dicho la verdad. Afuera de la comisaría, más personas hablaban del caso. Los periodistas esperaban con cámaras buscando nuevos detalles, pero sacaron a Luna por una puerta lateral para evitar la atención. Ramos no quería que sintiera la presión de los medios. De regreso en casa, Marina abrazó a su hija con fuerza. Estaba orgullosa. Luna había pasado por algo terrible, algo que la mayoría de los niños nunca tendría que enfrentar, pero se había mantenido valiente en todo momento. Esa noche, Luna no habló mucho. Estaba cansada, pero había paz en sus ojos. Se sentó en silencio en el sofá mientras Marina y la tía Beth preparaban la cena. Por primera vez en muchos días, Luna sintió que las cosas estaban cambiando. No sabía qué pasaría después, pero ya no se sentía sola. Sabía que ahora la gente le creía. Había enfrentado a personas poderosas, mentiras y miedo. Y ahora, gracias a la verdad a la que se había aferrado las cosas, empezaban a inclinarse a su favor. El peso sobre sus hombros seguía allí, pero era más ligero que antes. A medida que la noticia se difundía, Thomas Archer sentía cómo la presión aumentaba. Su imagen se desmoronaba ante los ojos de todos. Antes visto como un multimillonario intocable, ahora enfrentaba preguntas de la prensa y del público. ¿Por qué acusó a una niña de 10 años sin pruebas? ¿Por qué no revisó las grabaciones de seguridad de respaldo? ¿Por qué su equipo permitió que la falta de grabaciones pasara desapercibida? La gente empezó a preguntarse qué más podría estar oculto detrás de las rejas de la mansión Archer. Su empresa recibió críticas. Su reputación ya no estaba limpia. Mientras él permanecía en silencio, más voces se alzaban en apoyo a Luna. En las redes sociales la gente compartía su historia. Desconocidos escribían mensajes como: «Te creemos. Luna, eres una heroína». La misma niña que una vez había sido encerrada en un cobertizo, ahora era vista bajo una nueva luz. Ella no pidió fama ni atención, pero la verdad se las había traído. Incluso las personas de su vecindario comenzaron a tratarla de manera diferente. Ya no era la niña que se llevó al bebé. Era la niña que lo salvó. Luna recordaba lo asustada que había estado. Recordaba el cobertizo, la comisaría y las largas noches en las que lloró sola. Pero también recordaba la galleta que le dio el niño, las palabras de la detective Ramos y el momento en que sostuvo la memoria USB en su mano. Esos recuerdos le dieron fuerza. Luna no sonreía mucho, pero esa noche sonrió un poco antes de quedarse dormida. Sabía que la lucha no había terminado. Aún habría preguntas. Aún habría más cosas que enfrentar. Pero había superado la parte más dura. Había dicho la verdad y ahora la gente empezaba a escuchar. Su madre siempre había creído en ella y ahora el mundo comenzaba a hacerlo también. Había ganado la primera ronda. Como decía Marina, lo más importante era que Luna no había dejado que el miedo la silenciara. Se había aferrado a lo que sabía que era correcto, y eso era algo que nadie podría quitarle jamás. Camila ya no podía ocultar la verdad. Después de que las grabaciones filtradas se difundieron y la investigación se fortaleció, la presión se volvió demasiado grande para ella. Al principio había evitado las preguntas, pero ahora con el video mostrando claramente sus acciones, y la opinión pública volviéndose contra la familia Archer, Camila sabía que ya no podía seguir callada. En la comisaría se sentó frente a la detective Ramos con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Su voz se quebró cuando comenzó a hablar. Admitió que había sido ella quien llevó al bebé Leo al contenedor de basura. Pero luego dijo algo que dejó a todos en la sala en shock. No había actuado sola, había seguido una orden. Según Camila, Vanessa Archer, la madre del bebé, había sido quien lo había planeado todo.
Camila explicó que Vanessa nunca aceptó a Leo porque había nacido de una aventura de Thomas Archer con una ex empleada. Vanessa quería conservar su posición y su reputación, y el bebé era un recordatorio de algo que ella quería borrar. Por eso le ordenó a Camila que se deshiciera de él en silencio y sin hacer preguntas. Camila lloró mientras daba su declaración completa. Dijo que no quería hacerlo, pero que Vanessa la había presionado asegurándole que nadie se enteraría jamás. Le dijeron que el bebé simplemente desaparecería y que todo volvería a la normalidad. Al principio Camila lo creyó, pero ahora sentada frente a la policía, no podía vivir con la culpa. También presentó una grabación de audio que había guardado en su teléfono. En la grabación se escuchaba claramente la voz de Vanessa diciendo: «Puse al bebé donde nunca debería ser encontrado». Era la prueba de lo que Camila estaba diciendo. La detective Ramos escuchó con atención y no dijo mucho mientras se reproducía el audio. Cuando terminó, miró a Camila y le agradeció por haber dicho la verdad. El caso ahora tenía todo lo necesario para seguir adelante. La policía presentó cargos formales con rapidez. Lo que había comenzado con una niña pequeña siendo culpada, ahora se había convertido en un caso completo contra quienes realmente habían causado el daño. La justicia por fin estaba en el camino correcto. Cuando Luna se enteró de la noticia, se quedó en silencio por un momento. No entendía todas las partes legales, pero entendía lo suficiente. La verdad había salido a la luz. Vanessa, la mujer que en público parecía tan perfecta, había estado ocultando algo terrible. Marina apretó con fuerza la mano de su hija. Las llamaron nuevamente a la comisaría. Y esta vez, Luna no estaba nerviosa. Ya no era la niña asustada que habían encerrado en un cobertizo. Era quien había ayudado a revelar la verdad. En la comisaría todos la trataron con respeto. Le ofrecieron una bebida caliente y le hablaron con suavidad. La detective Ramos explicó que Luna daría ahora su declaración final como testigo principal. Luna asintió. El corazón le latía rápido, pero no tenía miedo. Recordaba todo con claridad. Contó la historia otra vez: cómo estaba en el jardín, cómo escuchó el sonido, cómo encontró al bebé Leo. Respondió cada pregunta con calma. Sus palabras eran firmes, no dudaba ni adivinaba. Ella había visto la verdad antes que nadie. Cuando Luna terminó de hablar, las personas en la sala aplaudieron suavemente. No fue un aplauso fuerte, pero lo significó todo. La detective Ramos le sonrió y le dijo lo orgullosa que estaba de ella. Luna miró a su mamá y también sonrió. Marina tenía lágrimas en los ojos. Había visto a su hija pasar por algo tan doloroso y ahora la veía erguida frente a los adultos diciendo la verdad. No había sido fácil, pero Luna nunca se rindió. De regreso en casa, la tía Beth las esperaba con una comida caliente y los brazos abiertos. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa y comieron juntas. No hacía falta hablar mucho. El silencio era tranquilo, no pesado como antes. Luna miró a su alrededor y se sintió a salvo. Sabía que la gente seguía hablando del caso en las noticias, pero ahora decían cosas buenas. Decían que había sido valiente, que había ayudado a detener algo terrible, y lo más importante de todo, que había salvado una vida. Ese hecho ahora estaba claro para todos, no solo para su familia. Afuera de la pequeña casa, los vecinos comenzaron a tratarlas de manera diferente. La gente sonreía cuando veía a Marina y a Beata en la calle. Algunos llevaban pequeños regalos para Luna. Otros solo ofrecían palabras amables. Una mujer incluso se detuvo y le dijo a Marina: «Tu hija es increíble». A Luna no le importaba ser famosa ni recibir atención, pero se sentía bien saber que ya no la veían como la niña que había hecho algo malo. La veían por quien realmente era: una niña que había hecho lo correcto cuando nadie más lo hizo. La confesión de Camila lo había cambiado todo. Demostró al mundo que el dinero y el poder no siempre ganan. A veces la verdad viene de alguien pequeño, de alguien a quien otros ignoran. Y esa verdad puede ser más fuerte que cualquier mentira. Luna aún tenía preguntas en el corazón. No entendía por qué la gente podía ser tan cruel. Pero entendía algo más importante: hacer lo correcto importa incluso cuando es difícil. Y ahora, porque dijo la verdad y se mantuvo fuerte, la historia real por fin había salido a la luz.
Esa noche, antes de irse a dormir, Luna miró el cielo a través de la pequeña ventana junto a su cama. Pensó en el bebé Leo. Se preguntó si estaba bien, si alguien lo estaba cuidando. No sabía dónde estaba ahora, pero esperaba que estuviera a salvo y abrigado. Esperaba que creciera feliz y que nunca tuviera que saber lo que ocurrió cuando era demasiado pequeño para recordarlo. Luna se acostó y cerró los ojos. Sentía el pecho más liviano. Por primera vez en muchas noches no tuvo miedo. Se sintió orgullosa no solo porque ahora la gente le creía, sino porque ella había creído en sí misma cuando nadie más lo hizo. Marina entró en la habitación y besó la frente de su hija. «Buenas noches, mi niña valiente», susurró. Luna sonrió y sostuvo la mano de su madre por un momento antes de quedarse dormida. El camino había sido largo y duro, pero la verdad había ganado, y Luna, con solo 10 años, había ayudado a que eso fuera posible. Thomas Archer no había hablado con nadie durante días. Permaneció dentro de su casa, lejos de los reporteros, lejos de sus empleados, y lejos del mundo que ahora lo juzgaba. La historia había salido a la luz y la verdad había impactado a todos. Su esposa había sido acusada, su asistente había confesado, y la pequeña niña a la que una vez culpó ahora era vista como la persona que salvó la vida de su hijo. Todo lo que creía saber había cambiado. Una mañana le pidió a uno de sus conductores que lo llevara al barrio donde Luna se estaba quedando. No llevó seguridad ni asistentes. Quería ir solo. Cuando llegó a la casa de la tía Beat Marina, abrió la puerta. Se mostró sorprendida, pero no dijo nada al principio. Luna estaba detrás de ella sin esconderse, solo en silencio. Thomas miró a la niña y bajó la cabeza. Su voz era suave, distinta a la de antes. «Perdóname», dijo. Por primera vez no hablaba como un multimillonario ni como un hombre en control. Hablaba como un padre que había cometido un terrible error. Miró a Luna y luego se volvió hacia Marina. «Me equivoqué», dijo. «Juzgué demasiado rápido. Les hice daño cuando debería haberles dado las gracias». Marina no respondió de inmediato, pero se hizo a un lado y lo dejó entrar. Los tres se sentaron en la pequeña sala de estar. No era un espacio grande, pero se sentía tranquilo. Thomas volvió a hablar. «Conocí a tu abuela», dijo mirando a Luna. «Trabajó para mi familia hace muchos años. Era amable, honesta y valiente. La recuerdo claramente». Luna escuchó con atención. «Tienes su sangre», continuó Thomas, «y ahora entiendo de dónde viene tu fuerza». Su voz se quebró por un momento, pero siguió hablando. «No lo vi antes, solo vi aquello que temía. Pero tú salvaste a mi hijo. Hiciste algo que nadie más hizo. No tuviste miedo de actuar». Marina apretó con fuerza la mano de su hija. La habitación estaba en silencio, pero algo había cambiado. Thomas Archer, que antes gritaba y acusaba, ahora hablaba con respeto. Entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Thomas se aclaró la garganta y dijo: «Vayan a pedir algo importante». Miró tanto a Marina como a Luna. «Leo llora cuando se van», dijo. «Se tranquiliza cuando está con ustedes. Lo he visto con mis propios ojos». Su voz era seria, pero no exigente. «Quiero preguntarles si ustedes dos, Luna y Marina, considerarían quedarse con él por un tiempo para cuidarlo como sus guardianas, al menos por ahora». Marina quedó en shock. Luna levantó la mirada con los ojos firmes pero tranquilos. Thomas continuó rápidamente: «No como sirvientas, no como empleadas, sino como personas en quienes confío, como quienes se aseguraron de que estuviera a salvo cuando nadie más lo hizo». Era evidente que Thomas no había planeado esto durante mucho tiempo. Venía del corazón. No estaba ofreciendo un trabajo. Estaba pidiendo ayuda no solo para Leo, sino quizá también para él mismo. Había perdido mucho, pero también había visto quién se preocupaba de verdad por su hijo, y ahora quería darles un lugar real en la vida de Leo. Luna no habló de inmediato. Pensó por un momento y luego miró a su madre. Marina aún estaba impactada, pero asintió suavemente hacia su hija. Luna volvió a mirar a Thomas. Su voz era firme. «Acepto», dijo. Pero luego añadió algo que lo hizo detenerse. «Pero no como sirvienta. Quiero estar para Leo como alguien que lo ama y lo cuida porque él se lo merece».
Thomas la miró sorprendido, pero entendió. Asintió. Sí, eso es exactamente lo que quiero decir, respondió. Eso es lo que él necesita. Luna no quería ser vista como una trabajadora con uniforme obedeciendo órdenes. Quería ser alguien en quien Leo pudiera confiar, alguien que le diera cuidado, calor y atención. No porque le pagaran por hacerlo, sino porque era lo correcto. Thomas estuvo de acuerdo. No discutió. Aceptó sus palabras. Esto ya no trataba de roles ni de poder. Trataba de confianza, de lo que Leo necesitaba más. Y todos en la habitación lo entendieron con claridad. Después de esa conversación, las cosas comenzaron a avanzar. Thomas habló con las autoridades para asegurarse de que todo se hiciera de manera legal. No quería más errores. Quería que Marina y Luna tuvieran protección, derechos y un papel claro en la vida de Leo. No más silencio, no más ocultar la verdad. Cuando la noticia salió en los medios, muchos se sorprendieron. Luna, la niña que salvó al bebé, ahora es su guardiana, decían algunos titulares. Pero esta vez la atención no se sentía pesada. Luna se mantuvo tranquila. No buscaba fama, solo le importaba Leo. Cuando regresó a la mansión con su madre, el lugar se sintió diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque su lugar dentro de él había cambiado. No cruzaba esas puertas como alguien que no pertenecía allí. Estaba allí porque se lo había ganado. Porque había hecho algo que nadie más hizo. Había salvado una vida. Y ahora ayudaba a cuidar esa vida cada día. No era fácil, pero era real. Cada día con el bebé, Leo era una mezcla de trabajo y amor. Él reía cuando Luna jugaba con él. Le apretaba el dedo cuando estaba cansado. Marina ayudaba en todo también. Crearon un nuevo tipo de hogar, incluso si era dentro de la misma vieja mansión. Thomas visitaba a menudo, pero no intentaba imponer nada. Observaba en silencio, aprendiendo de ellas. Había estado equivocado, pero ahora intentaba hacerlo bien. Luna nunca olvidó lo que pasó. Aún tenía recuerdos del cobertizo, de las preguntas, del miedo. Pero esos recuerdos ahora formaban parte de una historia más grande. Una historia en la que la verdad salió a la luz. Una historia en la que no fue aplastada por el peso de las mentiras. Había alzado la voz. Se había mantenido fuerte. Y ahora ayudaba a un niño a crecer con amor. Eso era lo que más le importaba. No lo que la gente dijera, no el pasado, sino lo que hacía con el presente. Y hoy estaba donde debía estar. No como sirvienta, sino como alguien que se preocupaba de verdad. Y Leo también lo sabía. La justicia finalmente hizo lo que debía hacer. Después de semanas de investigación, entrevistas y descubrimiento de pruebas, Vanessa Archer fue arrestada oficialmente. La policía tenía pruebas suficientes para actuar, y el público apoyó la decisión. La grabación de audio y la confesión completa de Camila no dejaron lugar a dudas. Vanessa fue sacada de la mansión sin ningún trato especial. Los reporteros captaron el momento y la noticia se difundió rápidamente. La gente quedó impactada, pero muchos dijeron que era lo correcto. Camila también enfrentó consecuencias. Había cooperado con la policía y admitido su papel, pero aún así tuvo que responder por sus actos. Su castigo fue más leve que el de Vanessa, pero no quedó libre. El sistema de justicia trató el caso con seriedad. Para Luna, ver todo esto desde la distancia fue como sentir que la última pieza del rompecabezas encajaba por fin. Todo lo que estaba mal comenzaba a corregirse. Personas que antes parecían intocables, ahora rendían cuentas. Por primera vez, Luna vio un mundo donde la verdad importaba y la justicia era real. Después de que el proceso legal avanzó, las cosas cambiaron en la mansión Archer. Pero esta vez los cambios fueron positivos. Thomas Archer se aseguró de que tanto Luna como Marina nunca volvieran a ser tratadas injustamente. Las invitó a vivir en la casa de huéspedes dentro de la propiedad, no como sirvientas, sino con respeto y dignidad. Marina, ahora bajo un contrato adecuado y oficial, se convirtió en la asistente de cuidado del bebé Leo. Su trabajo era claro, sus derechos estaban protegidos y su voz era escuchada. No estaba allí para limpiar ni servir a la casa.
Estaba allí porque había demostrado amor y responsabilidad hacia Leo. En cuanto a Luna, el tribunal la nombró oficialmente tutora provisional de Leo bajo tutela judicial. Fue un gran paso. Aunque aún era joven, el juez consideró que había demostrado madurez y un vínculo profundo con el bebé. Luna había probado que podía ofrecer seguridad, cuidado y apoyo emocional. Con la ayuda de su madre y el respaldo legal correspondiente, aceptó el papel con orgullo y seriedad. Se sentía preparada. Vivir en la casa de huéspedes fue diferente a todo lo que habían experimentado antes. Era un lugar tranquilo, seguro y lleno de una nueva clase de esperanza. Las habitaciones eran cómodas. No había presión ni juicios, solo espacio para respirar y construir algo nuevo. Luna y Marina trabajaban juntas para cuidar de Leo. Seguían una rutina, lo ayudaban a dormir, lo alimentaban y jugaban con él. Thomas visitaba con frecuencia, pero siempre les daba espacio. Ahora entendía que el amor no podía imponerse ni comprarse. Tenía que ganarse y cuidarse. Leo respondía muy bien a la presencia de Luna. Sonreía cuando la veía, estiraba los brazos hacia ella y se mantenía tranquilo bajo su cuidado. Se sentía seguro y eso era lo más importante. Marina observaba a su hija volverse más fuerte cada día. Se sentía orgullosa de Luna no solo por lo que había hecho, sino por en quién se estaba convirtiendo. La vida había tomado un giro doloroso, pero ahora caminaban por un mejor camino. Esta vez no avanzaban con miedo. Avanzaban hacia algo mejor, algo que podían construir juntas. Aunque los reporteros seguían interesados en la historia, Luna no se enfocaba en ellos. A veces los veía desde la ventana parados frente a las rejas, hablando a las cámaras y sosteniendo micrófonos, pero no prestaba atención a ese ruido. Su vida ya no giraba en torno a titulares ni a la opinión pública. Había aprendido a escuchar lo que de verdad importaba a su propio corazón y las personas que la amaban. Marina se aseguraba de mantener la calma en casa. Limitaba las distracciones externas y protegía el espacio de Luna. Luna continuó con sus estudios, permaneció cerca de su madre y se permitió descansar y volver a ser una niña incluso mientras cuidaba de Leo. No siempre era fácil. Había días de cansancio, noches largas y momentos emocionales, pero lograban manejarlo todo con amor y paciencia. Lo más importante era que ahora tenían un lugar real en la vida de Leo, no uno marcado por el silencio o el miedo, sino por la confianza y el cuidado. No se trataba de riqueza ni de estatus. Se trataba de hacer lo correcto, y por primera vez, todo se sentía en equilibrio. Una tarde, Luna estaba sentada en la sala de estar de la casa de huéspedes. Tenía a Leo en brazos. El bebé la miró y sonrió. Era una sonrisa suave pero llena de confianza. Luna le devolvió la sonrisa. En ese momento silencioso no había ruido de reporteros, ni voces de duda ni recuerdos de miedo. Solo una conexión simple entre una niña y un bebé. Marina pasó por allí y los vio. No dijo nada, solo observó por un segundo y luego regresó a la cocina con una expresión serena. Ese momento lo decía todo. Luna había encontrado su lugar. Había pasado por algo que podría haberla destruido. Fue acusada, juzgada y lastimada, pero nunca soltó la verdad. Y gracias a eso todo cambió. Leo estaba a salvo. Marina tenía respeto. Luna tenía su voz. La casa que antes representaba injusticia ahora tenía un nuevo significado. No era perfecta, pero era de ellas. Ya no eran visitantes. Formaban parte de algo real y se lo habían ganado paso a paso. La historia de Luna ya no era solo un caso triste que apareció en las noticias. Se había convertido en un ejemplo de valentía, de no rendirse y de mantenerse firme incluso cuando el mundo parecía injusto. Comenzó como la niña a la que nadie notaba, la niña que muchos pensaban que no importaba. Pero se convirtió en la niña que salvó al heredero de un imperio. Lo hizo sin poder, sin dinero y sin ayuda. Al principio todo lo que tenía era su corazón y su sentido de lo correcto y lo incorrecto. Y eso fue suficiente. Ahora su vida comenzaba de nuevo. No porque alguien le diera una oportunidad por lástima, sino porque ella creó su propia oportunidad.
Marina siempre había dicho que la verdad encuentra su camino, y ahora Luna sabía que era cierto. El futuro seguía siendo incierto, pero una cosa estaba clara. Habían construido algo que podía durar un hogar, una familia, un vínculo. Y para Luna eso valía más que cualquier otra cosa. Había perdido mucho, pero al final se encontró a sí misma. Y esa fue la mayor victoria de todas. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Déjanos un comentario diciendo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte.